a los personajes de teatro? ¿Por qué los personajes están donde están? Ok, bueno, yo me llamo Noelia, yo soy guionista de televisión, de hecho, Buenísimo. y de cine, tengo un cortometraje estrenado en el Festival de Cine de Los Cabos y tengo 3 proyectos de televisión que ya salieron al aire, ya se estrenaron, ya me pagaron y todo eso, súper Muy bien. importante eso, muy bien. Sí. Ahorita estoy como coordinadora de contenidos para Latinoamérica de una empresa de software y como copy, bueno, todavía sigo la publicidad, porque al final, pues, hasta que no tengas un nombre así bien firme en la industria, la industria, pues sigues viendo la publicidad, la verdad. Pero como me gusta mucho la publicidad, pues no me pesa ni me lamento por eso. Yo estoy ahorita bueno, me estoy metiendo en esto del teatro, porque una de las propuestas que me hice para este 2023 es empezar a escribir obras cortas y musicales. Sí, qué penita, nunca he hablado de esto. Bien, vamos, muy bien, me encanta. Y musicales para teatro, y pues como yo tengo varios amigos en el circuito de teatro latino en Nueva York, y varios amigos que ya están en el circuito de teatro aquí en Ciudad de México, y yo los conozco y todo, puede ser un paso natural. Entonces, ya habían dicho, ¿no? Como que, ay, pero escribir teatro es como escribir televisión. Y yo, pues no creo que sea igual, creo que son No. muy diferentes. Y antes de aventurarme a escribir teatro, como si escribiera un guión de televisión o como si escribiera un guión de cine, o un guión de cortometraje, preferí buscar un taller de dramaturgia o empezar a estudiar dramaturgia, ¿no? Y justo estaba pensando en estos días, que no estaba encontrando ninguna oferta de dramaturgia que me llamara la atención. Y Bardo me mandó el mensaje, o sí, me mandó el mensaje, yo lo vi por Facebook, no me acuerdo, de este taller, y dije, no, pues ya es la hora, ya es la hora. Y ya me inscribí, ya rapidísimo. Y listo, ya, y me gustó mucho el temario, está muy estructurado. Yo había visto ya otros talleres de dramaturgia, pero no tenían temario, eran como muy sueltos, muy arte libre, y la verdad, yo sin estructura no funciono. Buenísimo. Entonces, Coincidimos. Bien. entonces necesito mucha estructura para funcionar, y por eso estoy aquí. Más bien, quería preguntar si en este taller vamos a trabajar con obras propias o si vamos a ir desarrollando una en el transcurso del La idea, taller. yo hoy te voy a comentar justamente lo que vos decís, es la teoría, la herramienta, la técnica, y se está sumando Marcel. Ay, qué Yo hoy bueno. les voy a transmitir, después les voy a pasar un artículo, que Ujú. lo pueden encontrar en la plataforma, de las herramientas para escribir teatro. Como vos bien decís, tiene otra especificidad que la narrativa, que la poesía y que el audiovisual. Por supuesto, algunas cosas coinciden. Hola, Marcel. Buenas, buenas, bienvenida. Claribel, hola, estoy libre. Claribel, dice otro nombre. Claribel, lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que buenas noches, buenas tardes para Buenas ustedes. tardes. Que Bien, disculpen, estoy desde el computador de mi esposo porque el mío no responde por ningún lado. bien, me gusta tu foto de pantalla. Esperen que Ay, voy a cerrar un poquito porque se pusieron a arreglar acá en mi casa y escucho martillazos. Espérenme. Ahí va. Bien, recién arrancamos de todas maneras. Estaba Bueno. contando que yo lo que les voy a transmitir son las herramientas que yo utilizo cuando escribo teatro. Por supuesto, no es la verdad, sino que es lo que yo, después de muchos años, yo soy argentina, acá en Argentina tengo varias obras mías que se están representando en distintos teatros de la capital federal, también en las provincias del interior, también he hecho obras en España, también en San Francisco, en Nueva York. Fue todo un proceso de mucho tiempo, prepotencia de trabajo, como dice uno de nuestros escritores, Roberto Art. Pero lo que sí, y me llega mucho lo que decís, Noelia, yo utilizo esto, ¿no? Las herramientas precisas que vamos a ir viendo, porque como todo, lleva mucho tiempo. Yo digo que se aprende a escribir teatro como todo, haciéndolo, escribiendo. Y yo les voy a dar hoy un juego, un ejercicio para empezar a aplicar la teoría que les voy a dar, ¿no? De a poco, pero vamos de lo conocido a lo desconocido, jugando, que sea simple. Bien,
Ay, me contaba Noelia que ella viene del lado del audiovisual, del guión, entre otras cuestiones. Claribel, si vos nos querés contar cuál es tu inquietud, o no hace falta tener experiencia, pero para conocernos un poco y Bueno. saber cuáles son tus curiosidades y motivaciones. Bueno, mi formación es teatral. Yo soy actriz, soy colombiana y actué en algunas series de televisión en Colombia, con papeles pequeños, pero estuve en varias series como un año. Y tuve mi propio grupo de teatro allá en Colombia y siempre montando obras originales, o sea, originales desde el punto de vista escritas por nosotras. Bueno, yo en ese tiempo no escribía y ahora vivo en Holanda. Wow. Estudio y trabajo en un grupo de teatro que es multicultural. Okay. Y bueno, y estoy estudiando para sacar mi diploma de profesora y directora de teatro aquí en Wow. Holanda. Qué interesante, qué lindo, qué rico que es la diversidad, ¿no? Para incluirla y ser todos distintos y aprender de los demás. Yo siempre digo, en los encuentros yo coordino, traigo un poco de mi experiencia, pero también yo voy a aprender de ustedes en cada encuentro. Aide, se está conectando. Bien, yo también soy actriz. Yo nací en una familia de artistas. O sea, mi mamá es actriz, mi papá biológico era escritor, escritores muy reconocidos acá en la Argentina, lo cual tiene de bueno, y también para mí fue una exigencia porque yo tenía que ser tan buenos como ellos. Luego mi papá murió cuando yo era muy chica, lo cual también tiene que ver en mi escritura. Hay una frase hermosa que dice: escribo para vengar tu muerte. Para mí el teatro es un lugar de encuentro atemporal, donde yo puedo también conectarme, ¿no? con los afectos, con los que están, con los que ya no están, pero para mí escribir teatro es una cuestión de vida o muerte, en el sentido de, es la manera que yo conozco al mundo y es la manera que yo proceso mis emociones a través del teatro. Mi segundo papá, el que sí estuvo ya en mi crianza y en mi vida más adulta, también fue otro escritor muy reconocido, que fue pionero y gestor de un movimiento cultural muy importante que se llamó Teatro Abierto en plena dictadura militar, con lo cual, de resistencia en defensa del teatro argentino, con lo cual yo era chica, acá los militares pusieron una bomba y yo he ido a mis 7 años a ese teatro, mi mamá me han llevado, con lo cual el teatro también para mí es una manera de resistencia cultural y de identidad muy fuerte. Aide, ¿estás por ahí? ¿Estás conectada? No sé si ese es el nombre. Bueno, cuando vos puedas te conectás, te vemos y te escuchamos. Bien. Me formé como actriz, como decía, yo escribo desde la actriz. Les voy a dar mis herramientas, como les decía, que vuelvo a decir, como decía un gran director, Peter Brook, que seguro lo escucharon, siempre trabajemos sabiendo que la verdad está en otro lado. Se han cometido muchas injusticias en nombre de la verdad. Simplemente yo, después de muchos años de escribir, donde tal vez dependía más de la inspiración, pude reflexionar sobre la propia práctica y describir y desarrollar un método. Yo empecé a preguntar, bueno, ¿qué hago cuando escribo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Y lo sigo preguntando, digamos, pero bueno, ya llegué, digamos, a un modelo, a un método que les puedo transmitir. Dicen que poética es subjetividad, que es eso de ustedes, más técnica. Eso es la poética, ¿no? De cada uno. Yo creo que que se puede aprender, pero también en esa subjetividad es todo lo que nosotros hagamos para estimular nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad sobre qué hablar, de qué queremos escribir. Otra autora que siempre menciono es Liliana Bodoc, que dice que escribir es un diálogo eterno con nuestra propia infancia, ¿no? Entonces, digo, por supuesto que hay algo que se activa, que esta es la buena noticia también, cuando escribimos algo que no es solamente lógico o racional, ¿no? Hay algo que se activa que de repente uno, ¿por qué habla de lo que habla? ¿Por qué empieza a decir, bueno, los personajes empiezan a hablarnos?
Y esa es la parte, ¿no?, donde uno asocia, donde la tinta para escribir es la propia vida y subjetividad. La escritura también me permite reeditarnos, y escribir teatro es, entre otras cosas, editar tiempo y espacio. Ahora vamos a ir a ver que el arte del teatro es aquí, ahora, ¿no?, en simultáneo con los espectadores. Vamos a hablar también de la importancia de para quién es ese público. Arthur Miller, otro autor, dice, toda obra de teatro es una carta de amor arrojada a la humanidad que espera urgentemente una respuesta, ¿no? Para mí es muy importante también escribir con un esfuerzo de comunicación estético, poético, que hay un otro con mayúscula, que no es algo cerrado para mí, ¿no? Yo estoy haciendo un código para que otros lo comprendan, no como un código, digamos, cerrado, o porque el teatro tenga una relación unívoca, ¿no?, entre las palabras y lo que sucede. Al contrario, el arte es ambiguo, es equívoco, ¿no?, es polisémico, cada uno va a poder ver la obra que puede, ¿no?, desde su subjetividad. Pero digo, siempre tengo presente, incluso siento en la platea a distintos espectadores y espectadoras potenciales, y para ellos hago ese esfuerzo de comunicación, de apertura, para, como dice mi maestro Cartoon, mi maestro de dramaturgia, tener entre al espectador. Mi intención siempre es, además de una gran seducción, de tenerlos conquistados, ¿no?, tener su atención. Dice que es como lo contrario del deporte del sumo. Perdón mis perras, pero están arreglando el pasillo, van a ladrar. El deporte del sumo consiste en echar del cuadrilátero al otro, ¿no? Gana el que queda. Y acá en el teatro es todo el tiempo tenerlos entre. Bien. Entonces, les decía que voy a transmitir un poco de lo que es también el proceso creativo de la escritura, ¿no? ¿Qué pasa cuando imaginamos? Hay otro autor que también, después les voy a dejar algunos artículos, que Gianni Rodari, ¿lo conocen? Tiene un libro hermoso, es un pedagogo italiano que habla de la gramática de la fantasía, se llama así el libro. ¿Cómo imaginamos? ¿Cómo creamos? ¿No? Y él, bueno, lo primero que dice, que él habla del binomio fantástico, que cada vez que imaginamos, vinculamos dos elementos, ¿no?, que relacionándolos generamos un tercer elemento, lo cual a eso llamamos metáfora. Metáfora va a ser la primera palabra técnica que ustedes, todo esto, lo que yo les voy a decir, seguramente lo conocen. Lo que voy a hacer yo es sistematizar, ¿sí? Ustedes me paran, cualquier cosa, quiero meter toda la teoría en la primera, pero ustedes me van parando, y yo sobre esto voy a volver luego cuando la próxima traigan los escritos y lo vamos a ver aplicado. Entonces, metáfora es esto, unir dos elementos para crear un tercero, que es la propia visión, ¿no? O sea, metáfora quiere decir trasladar. En Grecia los camiones de mudanza, metáfores, ¿no?, llevan de un lado a otro. Esto es lo primero que me interesa tener presente cuando escribo una obra de teatro, que digo, es teatro, es metáfora. Yo le voy a preguntar siempre a un personaje, ¿metáfora de qué? Porque va a ser Juan, va a ser Estela, pero también lo voy a trabajar como metáfora, que voy a poner en crisis luego, ¿sí? Entonces, Gianni Rodari dice que una palabra arrojada en la subjetividad pone en movimiento una cadena de asociaciones, de imágenes, que son diferentes en cada subjetividad. Yo digo la palabra piedra, yo digo piedra, me hace acordar a calle, a vereda, a Mar del Plata, que había unas piedras gigantes en mi infancia. Pero, por ejemplo, a Noelia, si digo piedra, va a ser otra imagen, porque la palabra piedra en arte no es el mismo significado que en el diccionario. En el arte lo que nosotros hacemos es romper el significado con el significante para darle uno propio. Entonces, piedra en el teatro va a querer decir otras cosas según el contexto y las reglas de juego que vamos a crear. No puede ser cualquier significado, pero vamos a crear, cuando escribimos una obra de teatro, es una red conceptual diferente que se responde en su propio mundo, en la propia obra. Ustedes me van parando, ¿eh?
Entonces, así como la palabra arrojada empieza a generar una sucesión de asociaciones, que ahí yo llamo el proceso creativo, el inicio, ¿no? Si el teatro por excelencia es diálogo, siempre es diálogo, aunque sea un unipersonal, dialogamos potencialmente con esa platea, el primer diálogo es el nuestro con nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me hablo? Esa voz interior que dicen que son formadas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te escuchamos? Hola, ¿Cómo estás? perdón, no No, me por abría. favor. Al contrario, gracias por estar. ¿Cuál es tu nombre? Aide, Aide, perfecto. Bien, empecé a hablar un poquito de la estructura dramática, recién comenzamos, avanzamos y después te preguntamos cómo estás y cuáles son tus intereses. Avanzo un poquito en la teoría, ¿te parece? Así no sí, sí, cortamos. Bien, gracias. Cualquier cosa igual me preguntan. ok. Entonces, lo que decía es, esta cadena de asociaciones que son distintas, si yo hablo, ¿no? No, qué porquería, esa imagen, y me juzgo, no hay nada peor que las ideas. Las ideas vienen de afuera. Respetar esta cadena de asociaciones que tiene el propio impulso de la subjetividad de asociar es gran parte de la tarea, ¿no? Asocio, por ejemplo, tal cosa, digo, un nombre, se llama Elizabeth. Ay, no, Elizabeth, no. Puede ser que después lo cambie, pero por algo vino Elizabeth a mi cabeza, ¿sí? Entonces, respetar lo que tengo como un material propio y a la vez ajeno a mí, que se va constituyendo, es parte de la tarea. Sigo con las herramientas y después lo vamos a relacionar. Entonces, tenemos que es metáfora, una obra de teatro va a ser metáfora. Me gusta cuando una obra de teatro, además de contar una cosa, cuenta por lo menos dos, o sea, esta historia individual cruzada por algo social. Entonces, dicen que una buena obra de teatro empieza cuando termina, ¿no? Ahora, ¿qué pretendo yo del espectador? Gran dificultad. Primero, tenerlo entretenido, ¿no? Tenerlo dentro, que no piense. Segundo, si se conmueve, conmover es conmover, llevarlo conmigo también, ¿no? Moverlo, no de lugar, sino metafóricamente también. Tercero, que reflexione cuando se va. Porque si mientras está pensando, mientras está viendo la obra, está pensando, no está presente, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Ahora, para eso yo tengo que conmoverme cuando escribo, yo tengo que entretenerme cuando escribo, y tenemos fundamentalmente la escritura, diferencia por ahí, no soy fundamentalista ni me gusta generalizar, pero a diferencia de los actores es algo más corporal, más pragmático. El trabajo de la escritura es más intelectual. Supone, ¿no? una tesis, ¿no? que voy a poner en crisis para llegar a una antítesis, para llegar a una nueva síntesis. Que por ahí el actor, por ejemplo, acá viene un actor muy conocido, Halcón, que decía, si pudiera explicar el barullo que tengo en la cabeza, sería filósofo. Como no lo puedo explicar, soy actor. ¿No? Como el barro, la emoción, el cuerpo, son distintas áreas, pero como autora yo encuentro que tengo una reflexión, un trabajo intelectual que abarca la totalidad, ¿no? Para mí escribir una obra de teatro es mostrar en un dispositivo personas luchando en pos de un objetivo, demostrando, no declamando, sino poniéndolos en situación, pero que propone mejorar una pregunta acerca de lo importante, y para que las respuestas las busquen los espectadores. No me gusta, digamos, esa moraleja, ni las obras de los buenos y de los malos, me gusta que cada personaje tenga su razón, y que cada personaje como Superman también tenga la kriptonita, porque lo que hace que Superman sea Superman es que tiene una vulnerabilidad ante la kriptonita, ¿no? Entonces esos personajes buenos, malos, todopoderoso, no me permite jugar en una situación tan rica como la vida misma, que todos corremos riesgos, que ya vamos a ver. Bueno, vamos a verlo ahora. Otra palabra importantísima antes de ponerme a escribir, tiene que ver con el riesgo. Tiene que ver riesgo en términos de urgencia.
¿Qué pasó hoy que no pasó ayer, por un lado, para que esta obra empiece a funcionar? ¿No? Como sería en el cuento, abracadabra, perdón, había una vez un rey, hasta que, siempre, ¿no? Contás un cuento y es, hasta que un día, bueno, la obra de teatro se inicia en hasta que un día, vamos a mostrar esa porción, ¿sí? Y por otro lado, yo creo que el teatro no va a morir nunca mientras haya humanidad, y no le temo a la inteligencia artificial, porque el teatro nos permite, como decía antes, editar tiempo y espacio en un origen, en un principio, ¿no? En un nudo, en un desenlace y en un final, que nos permite como recordarnos que vamos a morir. Perdón un sábado a esta hora que diga esto, pero si nosotros no fuéramos finitos, no estaríamos ahora acá, porque tendríamos todo el tiempo del mundo para hacer este taller. Lo que nos permite accionar, que vamos a hablar de la acción en el teatro, es la falta. Es el deseo, o sea, ¿no? Es el deseo de algo que no tengo. Si tengo todo, ¿para qué me voy a levantar? Entonces, como decía Borges, otro autor, ¿no? Amenáceme usted de inmortalidad. De mortalidad me amenaza cualquiera. Entonces el teatro, me parece, más allá de que se dice mucho que los artistas somos los que no queremos morir, queremos trascender, competimos con Dios, ¿no? Yo a veces digo, Dios no puede tener tan poca imaginación como para hacer edad promedio 100 años, 80, no. O sea, para mí Dios era escritor, ¿no? Cuando era chica le decía a mi papá, Dios es escritor. Pero bueno, como mi papá era escritor, yo creo que era Edipo, eso, de una. Vamos a hablar de Edipo también. Entonces, la palabra urgencia en términos de finalidad y de origen para la filosofía es lo mismo, origen y fin es lo mismo. Entonces, ¿qué impulsó a que esta obra se desate? Que casi siempre el motivo viene desde afuera, llegó una carta, murió alguien, cumplió la mayoría de edad, algo pasó que no pasó ayer. Hay un maestro mío también que dice, escribir la obra el día correcto. ¿Qué día es hoy? Y vuelvo a esto que en términos pedagógicos y didácticos vamos a hablar de realismo. Vamos a utilizar, aprender a incorporar las herramientas en términos de realismo, aunque después vamos a hablar de realismo, qué no es realismo. Pero el realismo supone una relación de correspondencia entre lo que estamos viendo el afuera, los personajes, el antes y el después, ¿no? Si yo estoy en una casa, no es que abre la puerta y están en planeta Marte. Después vamos a ver, no porque no sea posible, en la convención puedo hacer todo, pero en términos de ir de lo conocido a lo desconocido. Y porque el espectador siempre reproduce en términos realistas. Después vamos a ver bien esto de qué se trata. Entonces, la urgencia, escribir el día correcto. ¿Cuál es el límite? Así como la falta, ¿no? El tema de la muerte, pero digo, morir, no sé si a algunos les gusta la carta de tarot, de astrología, cuando sale la parca nunca es que te vas a morir de un infarto al otro día, o sea, hay muertes simbólicas, hay cosas que mueren, y me gusta en el teatro también verlo como bueno o malo, ¿no? Muerte-vida, o sea, las muertes simbólicas, pero bueno, la muerte en cuanto límite, me gusta también compararlo con el fútbol. Un partido que no tiene reglas, primero es aburridísimo. Después, sin arco, no hay gol. Y el casi gol no existe. El casi gol es no gol. Ahora, escribir es crear las propias reglas de esta obra que voy a compartir con el espectador, con los espectadores, donde yo les voy a ir diciendo de qué va la regla. ¿Y cuál es el arco? Yo no le puedo cambiar el arco en mitad del juego, ¿no? Entonces, no importa de qué está hecho ese arco. El tema es que de acá a acá entra la pelota y es gol. Escribir es recodificar, resemantizar, ¿no? Una historia propia con determinadas reglas. Bien. ¿Van bien? Bien, vamos con otra palabra que ustedes la conocen porque como... Aide, contanos un poco, en este momento viene bien para poner un poco de oxígeno.
¿Venís de qué relación con el teatro, con la escritura? ¿Por qué te convocó este encuentro de mujeres? Bueno, mucho gusto a todas. Y perdón por entrar a medias. Estoy estudiando artes escénicas. Es la segunda escuela en donde estoy en el área de teatro. Yo estoy estudiando para actuación, pero a mí siempre me apasionó mucho escribir, o sea, y de las materias era como la materia que me encanta, es como la materia que me encanta, y mi sueño siempre ha sido escribir. Creo que lo de actuación lo hago como un complemento, pero mi pasión sí es escribir, pero es que no tengo bases. Yo escribo y escribo, pero no tengo ninguna base. Perfecto, Y se me perfecto. hace muy interesante que nos desgloses todo. Y me quedó una duda, pero no sé si la pueda preguntar ahorita o al Sí, final. pregunta. Igual cuanto más dudas se vayan, yo más feliz voy a ser. Ah, No, bueno, decime, sí. es que digo, lo vivo diferente, cuando actúo es diferente a cuando ya se escribe, es como un escenario muy distinto. Pero cuando mencionabas que en el teatro se empieza en el hasta que decías, había una vez hasta que, esa parte no me quedó como, Bien. como Viste que cuando clara. te cuento un cuento es, había una vez una princesa que hasta que cumplió los 18 años y llegó la hada madrina y ahí empieza la historia. Es hasta qué. El hasta qué es como que Ajá, hace un corte transversal en el tiempo para mostrarnos que ahora vamos a hablar de esta palabra que por ahí es un poco más difícil. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera... El conflicto es el corazón del teatro, que ahora lo vamos a ver. sí, Siempre algo pasa. sí, Declararon la guerra, murió el padre, declararon la paz. Algo pasó que cambió. Nosotros vamos a contar en 15 minutos, en una hora, contar una historia donde algo significativo pasó en un antes o un después. Romeo y Julieta, contás hasta la tragedia, murieron, ¿no? sí. Vas a contar, o sea, ¿qué vas a contar? No podés contar toda la vida. Es una porción de tiempo y ¿Podemos espacio. en el teatro dar una introducción pequeña antes de llegar al hasta qué o se empieza justo en el hasta qué? Está buenísimo. Está buenísima tu pregunta, me encanta. Y está bueno esto de decir, en el teatro hay diferentes posibilidades. No siempre. O sea, cuando ahora te avancen las herramientas técnicas, vamos a poder especificar mejor. Pero tiene que ver con el conflicto, ¿no? También en una obra Ok, de teatro hay preconflictos y el conflicto que hace a toda la obra. Hay ajá, obras, sobre todo las de microteatro, que yo escribo bastante, que tenés 13 minutos, y hay algunas que arrancan, acá 13, antes era 15, después de la pandemia, como el contacto estrecho es 15, yo a 13. Pero bueno, a mí me gusta arrancar con el conflicto ya a punto de ebullición, o sea, está a punto de hervir. ok, ok, Hay otras, igual los personajes, como yo escribo, que acá me conocen mucho en Argentina, y mi maestro, que fue Raúl Serrano de actuación, yo escribo desde la actriz, siempre están en preconflicto y en conflicto. sí, Ningún personaje está en escena sin que le pase nada. Eso en la sí, vida. Arriba del escenario, algo siempre nos pasa. Siempre un personaje está luchando contra algo. Ahora lo vamos a ver. sí, Pero depende la obra. ok, Ahora, conflicto hay siempre, porque siempre hay tensión que va a generar la atención. Aunque yo te diga, ujú, hola, mi amor, te amo, qué felices vamos a ser hoy, eso contiene ya el germen de su propia destrucción. O sea, ya sabes que no ok, van a ser felices. O ok, sea, cayó la bien, bomba. O sea, ¿sí? Pero vamos a ir, mm, por eso digo, cuanto más dudas y preguntas, pero ustedes me frenan, vamos contestando, pero lo que pasa con el teatro, que también decía mi maestro Serrano, en uno de sus libros, dice, si va alguien por la calle y te dice, che, ¿querés tocar en el piano la novena sinfonía? No, no sé tocar el piano, pero dale, es que no sé tocar el piano. Ahora te dicen, che, ¿querés actuar en una obra de teatro? Ah, bueno, dale, no soy actor, pero más o menos, dale, vení. No, o sea, el teatro tiene su propia técnica, su propia formación. Obviamente hay actores que nacieron sin formación y salen a escena, y sí, luego su formación va a ser la propia profesión, digo, que es una escuela ujú, tremenda, ¿no? Acá, por ejemplo, Miguel Ángel Solá, hay muchos autores y actores. Yo en una familia, mi mamá empezó a ser actriz a los 5 años,
y se sigue formando hasta el día de ayer, ahora tiene 73. Yo me formo, hago taller, o sea, diplomatura, facultad, o sea, pero bueno, lo que sí, la dramaturgia también, como sabemos escribir, suponemos que, bueno, pero no, escribir teatro tiene su propia especificidad. Después hay distintos lenguajes y poéticas. Yo escribo con la estructura dramática, que es lo que les voy a transmitir hoy, que no la van a aprender hoy, porque es la vida entera. Yo empecé a los 19 años, ¿no? Y es lo que tengo que entrenar cada vez que escribo una obra. Por suerte, no es que yo escribo una obra de corrido, no. Yo les voy a dar el procedimiento, que escribir es corregir. Lo paso en femenino. Se escribe como una reina, se corrige como una esclava. O sea, es entre lo inconsciente, del no sé qué, del libre juego, y luego hay un momento de, a ver, bueno, ¿qué tengo hasta acá? Y empiezo a aplicar técnica. Ok. Lo vamos a ir viéndolo de a poco. La otra palabra, tenemos metáfora, urgencia, y otra palabra que es importantísima, que ustedes la saben, pero vamos a sistematizar, es la palabra metonimia, que es otra figura retórica como la metáfora. ¿Qué es? Que en el teatro es importantísimo. Que es la parte por el todo. ¿No? ¿Qué hacemos cuando escribimos teatro y en el arte en general? Estimulamos a otro para que complete e imagine. ¿Qué es la diferencia de un congreso de dermatología, es teatro? Yo te digo esto para que hagas lo propio del ser humano, que es imaginar, y hacer lenguaje y ficcionar. No sabemos si los animales ficcionan, si las plantas ficcionan. Nosotros hacemos lenguaje. No hay diccionario de perros. No podemos decir que no, como en filosofía decíamos, pero nosotros, es propio del ser humano la palabra. Por lo menos, la palabra. Bien, entonces, la metáfora es la parte por el todo. Por ejemplo, llega alguien con un paraguas mojado y el pelo mojado, llueve. El espectador, ¿qué hace? Completa. No hace falta que te tire la lluvia. Voy al escenario, veo el teatro, un sillón con una mesita, entra el personaje por la izquierda, sale por la derecha al interior de la casa, viene con una bandeja y el termo, mate, acá en Argentina, fue a la cocina. La metonimia te permite ver lo que no está presente. Es como la punta del iceberg, pero lo que hace que choque el Titanic es lo que no se ve. Vamos a ver que en el teatro también, que esto es lo re diferente del audiovisual. A mí no sabes lo que me cuesta, Noelia, escribir audiovisual. Es otro lenguaje, ahora vamos a ir a ver. Yo tengo la cabeza tan teatral que no... o sea, hay cosas en común, porque la estructura dramática, los diálogos, yo soy re dialoguista, podría dialogar en tele, eso. Pero avanzo con la metáfora. La parte por el todo por presencia y la parte por el todo por ausencia. Si yo tengo una biblioteca llena de libros, menos uno, vamos a ir a mirar el que no está. Entonces, sobre todo también en obras cortas, elegir lo metonímico, pero no solamente lo metonímico en cuanto a espacio y tiempo, sino en conversación. La metonimia es esta parte por el todo. Yo tengo que elegir el mejor diálogo que condense y contenga mucho más de lo que dice. Y esos objetos que también, ese objeto contiene tiempo, o sea, no sé, un paquete de galletitas vacío o una botella de whisky vacía y 2 copas, acá tomaron. Disculpa, Florencia. Sí. Es la diferencia entre metáfora y Sí. ¿cómo dijiste la otra palabra? Metonimia. ¿Y cuál es? La metáfora son trasladar cualidades, o sea, sonreír, tenés una sonrisa como la luna, o sea, es tomar la luna, darle cualidades y hablar de tu sonrisa. Ok. ¿Se me movieron los cositos? Pues apagó. Entonces, la metáfora son 2 elementos que vos cruzás, es el binomio fantástico para generar un tercer elemento, que es la metáfora. Una obra de teatro es una metáfora.
Dicen que la creatividad es relacionar lo imposible de relacionar. Vas a relacionar, ¿no? Vas a relacionar según tu obra, conceptos y cosas que antes no estaban relacionados. Por ejemplo, yo tengo una obra que se llama Cuchara de Madera. ¿Sabes lo que es la cuchara de madera? Un instrumento también hay, ¿no? de la cocina que se le dice cuchara de madera. Pero para mí ese elemento tiene que ver, por lo que trata la obra, cuando las mujeres, en la época de mi abuela, se presentaban Amelia de Ibarreta, o sea, con el apellido de los maridos. Ahí compartí un archivo. Ah, bueno, bárbaro. Sí, después todo lo que quieran buscarlo, buscan. La idea es ahora que lo apliquemos desde lo teatral. Buenísimo, gracias. Gracias. Entonces, en ese momento, cuando vos te vas del teatro, cuando vos entrás, vos tenés el significado ordinario, cuchara de madera, como si lo que se te representa es eso. Pero después cuando te vas, cuchara de madera, como dice el personaje, Griselda de López, ¿no? Es una obra que habla sobre el feminismo y hace una crítica a eso a través de una cuchara. Entonces, ya cuchara de madera no significa el uso ordinario y cotidiano, ¿no? En el arte nosotros resignificamos, resemantizamos, las palabras tienen otra función, no la del diccionario. Vamos a ir viéndolo de a poco. Bien, entonces metáfora es la parte por el todo, ¿no? Entonces yo cuando describo, que ahora vamos a ir aprendiendo en los encuentros cómo se escribe un texto teatral, vamos a usar la metonimia, porque va a ser una parte. El escenario, yo les voy a preguntar, ¿qué lugar es? ¿No? Entonces, espera que no sé si esto, quería cerrar el chat. Bien, entonces, la palabra metonimia, déjenla ahí que les va a servir como si vamos a hacer un viaje, que vamos a tener esta palabra, metonimia, es la parte por el todo, ¿no? Si una pareja se encuentra y te dice, está el hombre y la mujer, y dice, ah, menos mal que llegaste, ¿no? A cualquier hora, es metonímico, ya contiene que se conocen, que hay mala relación, ¿sí? Es esta partecita por el todo. Bien. Ahora vamos a ir especialmente a lo que es la escritura dramática, ¿sí? Esperen que quiero probar cómo cierro el chat porque me quedó... Dale clic al botón que dice chatear en la parte de abajo. Perfecto, gracias. Ay, sí, gracias. ¿Ves que aprendo de todo? Bien. Entonces, bien, ¿qué es lo específico de un texto teatral? Vamos a tirar así, para que sea obviedades o no tan obviedades. ¿Qué diferencia, la diferencia de un texto? Vamos a hablar de escribir teatro. Un texto teatral a un cuento, por ejemplo. Minuto o dólar en el aire es un chiste que se hace acá en la Argentina. Sabemos, nosotros, como espectadores, arriesguemos. Así no hablo tanto yo. La estructura, repite la pregunta, por favor. Sí, ¿qué es lo específico de un texto teatral? De la dramaturgia. ¿Qué es lo específico que vamos a empezar, que ya empezamos a ver hoy? Porque metáfora también tiene los cuentos, metonimia puede ser que también. Lo específico, pensemos entre todas, lo específico de un texto teatral, de una escritura teatral, que hace que algo, sin juicios valorativos, sea un texto dramatúrgico. Para mí, es el diálogo. Dentro de un cuento puede haber diálogos, en el cine también hay diálogos. Sí, también. Yo hago medio de mala, pero porque no es lo mismo que si yo lo digo de corrido a que si pensamos entre todas. Diálogos hay, muy bien, yo voy a anotar, pero no es lo específico. Pero hay diálogos. La teatralidad. Es una respuesta. ¿Qué quiere decir teatralidad? ¿Nos metemos en un problemón? Sí, porque seguro, pero hay algo de teatro. O sea, pero lo que pasa es que en la respuesta no puede estar el concepto en la pregunta, ¿no? ¿Qué es algo que sea teatral, la teatralidad, la dramaturgia? No. ¿Qué sería? Estamos cerca. Bueno, yo lo tomaría desde tus palabras que dices la condensación de lo que acabas de decir, dijiste
Es la condensación de tiempo, espacio en lo que sucede ahí. Es algo, sí. Está cerca, estamos cerca. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando vamos al teatro? ¿Qué diferencia hay con cuando leemos un cuento o cuando vamos al cine? Hay algo que a mí me explicaban en la universidad, que la diferencia mucho del teatro es que no te lo da, bueno, acá se usa esa palabra, no sé si allá también, no te lo da tan masticado y entonces el espectador tiene que procesar en su mente qué está sucediendo y hay un punto donde casi siempre en el cine y en los cuentos ya sabes qué va a pasar, pero en el teatro es muy difícil saberlo. No sé si tenga que ver mucho con eso Bien, que estás es preguntando, interesante. pero Dijiste para mí sí. dijiste una palabra específica que también compartimos con otros, pero es muy interesante. De todas formas, hay obras que te dan todo masticado. Hay Ujú, películas que son súper, que ¿no? te proponen que vos participes. ujú. Eso es muy interesante también porque es la relación con los espectadores. Pero vamos cerca, estamos cerca. Lo específico de un texto teatral es su vocación escénica. O sea que lo estoy escribiendo, ¿qué es esa carita? Para que sea representado por actores y actrices en un teatro, en principio. Después podemos hacerlo en la calle, todo eso también. Pero vamos a lo simple. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Lo escribo para ser representado. La relación ¿cómo es con el que consume? ¿Hay ¿Cómo alguna palabra? dijiste? Perdón, no, ¿Qué la dijiste? relación de cómo lo consumen Ah, se llama lo que diría Jorge Duati, que lo bautizó, es un investigador teatral acá, muy importante, el convivio. Coincide en un mismo tiempo, espacio, los espectadores con los actores. Ujú. Eso no ujú. sucede en el cine. No. No. Eso no sucede cuando leemos un cuento. Porque ¿dónde sucede lo que el cuento? Yo puedo cerrar, lo dejo en la mesita de luz, el escenario es inmaterial, yo puedo ir a Asia y a París en una sola oración. Ahora, la vocación escénica del teatro, en el teatro, el problema, en el mejor de los sentidos, es que son cuerpos en el espacio, sometidos a las leyes del cuerpo, la ley de gravedad, un espacio que mide, que hay tridimensión, hay cuerpos, hay cosas. Y no es Disculpa, que te vas a tu casa y volvés, empieza y termina ante la mirada del espectador. Sí, no, que hay un sonido y no me sé parece de pronto. Aide, si querés silenciar, ¿vos Ah, querías sí. preguntar algo, Claribel? Sí. El sonido era, perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La vocación escénica, muy bien en forma de diálogo, y el teatro es aquí y ahora. Siempre el teatro es aquí y ahora. Siempre podemos ver después lo que es el presente de enunciación. O sea, yo estoy contando algo en el presente, recordando el pasado. Puedo hacer un flashback, pero siempre es presente. Siempre hay un cuerpo aquí ahora. Para Aristóteles, teatro es hombres en acción, ¿no? Hombres y mujeres, podemos decir ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cuando escribo tengo que hacer ese esfuerzo, que ahora después, a medida que avancemos, sobre todo la vez que viene, que yo les voy a dar un ejercicio hoy para aprender a escribir teatro, como yo escribo. Por un lado, el guión teatral es poético y técnico, ¿no? Entonces, al espectador, ¿cómo le va a llegar? Con los ojos cerrados, teatro quiere decir aparato para ver. Entonces, lo que yo voy a escribir le va a llegar o porque lo escucha o porque lo ve. Entonces, la vocación escénica es cómo yo, y lo vamos a ver en los siguientes encuentros, cuando yo escribo algo para que sea dramatúrgico, así como el pentagrama musical tiene su propia especificidad,
tengo que escribir de tal manera que sea actuable para un actor o indicaciones escénicas para el director. Entonces también los que reciben ese guión es, por un lado, el fin último es el espectador. No hablamos de teatro para ser leído, que yo tengo también todo un proyecto cultural de 6 libros que se llama Leamos Teatro, pero vamos a hablar para representar, que escribimos teatro para representar. Entonces, por un lado es para los actores, por otro lado para el director, escenógrafo, y el destinatario último son los espectadores que lo van a consumir, por decirlo de alguna manera, escuchándolo o viéndolo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Entonces, sí, ¿no? Entonces, hay otra palabra que no tiene que ver tanto con las estructuras, que ahora paso, que es que el texto teatral es autopoético. ¿Qué quiere decir? Se va generando a sí mismo. En esta cadena asociativa que les dije por un disparador, que yo hoy les voy a dar para escribir, pero después puede ser una obra que ustedes quieren, algo que ustedes quieran escribir, cada oración, cada réplica, cada imagen traducida al espacio escénico va a contener información del personaje, mucho más de lo que nosotros supimos que estábamos haciendo. Eso es lo recontra interesante, aprender a escuchar qué dijo el personaje, que me va a dar mucho dato, con el equilibrio suficiente para no romper y no perderme en la cadena asociativa, no hacerle yo decir al personaje, esto es lo que decía cuando viene de afuera, y que cada réplica va a contener algo que está antes de eso seguramente y algo que está después, porque es metonímico también lo que yo voy a escribir, porque es un pedazo de diálogo, pero esos personajes ya existen de antes. No es un bebé que recién nació en la hoja. ¿No? Yo voy a elegir de este personaje un recorte en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que es la estructura dramática. ¿Sí? Que esto yo lo aprendí de Raúl Serrano como actriz, pero lo giré para, desde la dramaturgia. Yo escribo desde la butaca del teatro. Esa es una parte de mi técnica. Yo estoy en la butaca, tengo enfrente la computadora y la pantalla es como si fuera la cuarta pared, digamos, el escenario. Y escribo lo que voy viendo, y mientras veo y creo lo que escribo y creo, lo que voy viendo esta historia, que no es fácil, eso se los quiero avisar ahora, lo tendría que haber puesto en el anuncio, no es fácil. Si es fácil, desconfiar. Y voy escribiendo lo que voy viendo en escena, ¿no? Entonces, ¿qué tiene toda obra de teatro? Y abrimos los micrófonos. Esta es mi parte malvada. No, pero para que más o menos reacomodemos, está bueno. Yo voy al teatro, ¿qué hay? Conflicto. Muy bien, ponemos la C. Después vamos a ir paso a paso. Corazón del teatro. ¿Qué más hay? Iluminación. ¿El juego de Bueno, luces? eso más tiene que ver con la puesta en escena, pero no está mal. Por ejemplo, Beckett tenía partitura de iluminación, pero más en escena. Iluminación hay, pero vamos a hablar de la estructura en el texto, algo más específico. Yo a veces pongo iluminación, ¿no? Eso puede ser... Descripción de escenario, ¿no? Entorno, muy bien. Que el entorno ahora vamos a ver qué es, que tiene que ver con el lugar. ¿Qué más hay? Que es lo propio del teatro. O el personaje. El Exacto. personaje. Muy bien, personajes. Bien. Muy bien. Diálogos dijimos, o sea, texto. Personaje. Vestuario. Y... ¿Cómo? Vestuario. Bueno, los sectores del Sí, perfecto. Está muy bien. Entonces, y La acción. historia. Ahora, y vamos a ver, acción, pero está perfecto. Ya con lo que dijimos, tenemos la estructura dramática que yo trabajo. Que yo le pongo unas siglas para recordarlo siempre, es el CECAT. Ahora les voy a explicar. Ahora vamos a hablar de cada uno. ¿Leen el chat? Sí. El CECAT. La S es de sujeto.
que en la medida que yo lo empiezo a escribir, yo no sé nada de esa persona. Yo digo, bueno, son dos personas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como les decía antes, Gianni Rodari, lo que él dice, esta palabra arrojada en la subjetividad genera una asociación. Escribir es asociar. Escribir es recordar hacia el futuro. Es como medio raro, pero uno no puede escribir con lo que no conoce. Su tinta más honda es la experiencia, consciente o consciente, de la historia de uno, ¿no? Stanislavski en Los actores dice, cuanto más vidas complicadas, complejas y experimentadas tengan los actores y las actrices, mucho más profundo va a ser el trabajo, ¿no? La sensibilidad. Entonces, Gianni Rodari compara también este efecto de la palabra en el inconsciente como si arrojamos una piedra en una fuente con agua estancada. Dice, esa piedra va a desunir lo que está unido, con esas ondas concéntricas que se generan, y unir lo que está desunido. Este es el proceso creativo, ¿no? Que les decía. Separar y romper el significado y el significante cotidiano ordinario para darle una nueva relación semántica que va a ser la metáfora, ¿sí? Entonces, yo tengo, por eso digo, cuando yo digo, listo, tenés este personaje, ¿cómo se llama? Margarita. Que yo haya dicho Margarita ya es un esfuerzo dramatúrgico, en el sentido de que voy a nombrar un personaje. Y el esfuerzo es, bueno, ¿qué ves? No cerrar los ojos y como si fuera un cuento. Escribir teatro es con los ojos abiertos. Veo que está entrando Margarita, veo que se tropieza con la silla, veo que grita y que dice, ayuda. En el límite, ahora vamos a ir viéndolo, pero vuelvo a sujeto. Entonces yo voy a tener un quién ahí, pero no lo voy a conocer todavía en los términos de esta escena, ¿sí? Lo voy a conocer en la medida que lo escriba. Cartoon dice, empezamos conociendo el personaje como si fuera un pasajero en el tren, que no conozco, un extraño, pero lo tengo que terminar conociendo en el baño, hasta el punto de ser ese personaje cuando escribo. Ser ese personaje cuando escribo. Entonces, va a haber un quién. También hay una diferencia entre personaje y rol. Cartoon también habla, el personaje es una concepción estática sobre un personaje, ¿no? O sea, es antipático, es malo, es miserable con el dinero. Yo ahí lo cierro el personaje. A mí me gusta abrir en contradicción siempre y preguntarle, ¿este personaje es miedoso? ¿En qué situación deja de serlo? Porque yo lo que quiero ver es al miedoso teniendo valor, al tímido avanzando sobre lo que quiere, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le decía la kriptonita de Superman? Entonces el concepto de rol es según con quién esté en la escena, según cómo es. Porque en el teatro lo más importante es el vínculo, es el entre. No es Julieta por un lado y Romeo por otro, sino que es Julieta Romeo. Serrano decía que en los textos tendríamos que poner Julieta Romeo cuando habla Julieta, Romeo Julieta cuando habla Romeo. O sea, ¿con quién está? Escribir es esa expansión del yo en un otro, ¿no? Y así los personajes. No hay personaje solo, incluso en un unipersonal, pero eso vamos a dejarlo al costado, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy conociendo el personaje, y ahora vamos a hablar cómo lo conocemos, que es escribiéndolo, voy a ir teniendo más información. Entonces, voy a estar en la página 1, cuando lo conozco en la página 2, me va a dar información de la página 0. Entonces vuelvo y escribo algo arriba. ¿Sí? Por eso nadie escribe de arriba para abajo, sino que escribir es dinámico, es un proceso de ir casi como una cinta de Moebius, creo que es así, el infinito, es volver arriba porque voy descubriendo cosas que estaban antes, ¿sí? Eso, con la experiencia, si nunca escribieron, les va a pasar. La E es lugar más circunstancias dadas, ahí lo pongo ahí. Esa es la E. Entorno. Entonces, hay un quién en un dónde.
Ahora ese lugar, como escribo yo, que tengo en cuenta potencialmente, si estoy escribiendo para microteatro, que es un espacio así. Yo tengo alumnos, por ejemplo, me dicen, no, empecé a escribir para microteatro, dale. Hay un sillón, un escritorio, una biblioteca. ¿Fuiste a microteatro? No, bueno, andá, porque no te entra todo lo que decís. Entonces, ¿no? Tener en cuenta ese espacio, sobre todo si estás escribiendo para microteatro, la resistencia, el límite, genera imaginación. Acá, por ejemplo, las jugueterías están llenas de juguetes que no son para jugar últimamente, no tienen nada para hacer. Los pibes, cuando yo le regalaba a mi hijo, jugaba con la caja de cartón, porque la caja de cartón le permitía imaginar. Entonces, ir al teatro, en definitiva, no es otra cosa que un acto de esperanza de imaginar que otro mundo es posible en la historia esta que me estás contando, ¿no? Entonces, se activa, no tiene nada de ingenuo ir al teatro. Entonces, ese lugar es el lugar físico concreto para el cual yo estoy escribiendo, potencial, pero también ese es el lugar poético, ¿no? Es una escuela, perfecto. ¿Metáfora de qué es esta escuela? De la educación en la Argentina, en México, de tal a tal. Es un supermercado, por ejemplo, yo tengo una obra que pasa en un supermercado en el Mundial. ¿Metáfora de qué? Del sistema capitalista y cómo, ¿no? Somos productos que estamos en una góndola. ¿Metáfora de qué? No porque tenga que saber todo esto antes de escribir, pero sí como faro, como horizonte. Más las circunstancias dadas. Hay muchas obras que yo tengo que reescribir las circunstancias dadas. ¿Qué quiere decir circunstancias dadas? Todo lo verbal y no verbal. ¿En qué circunstancias? ¿Es de noche, es de día? ¿Hace 10 años que no se ven? No, para 10 años es un montón, porque yo tengo que reproducir 10 años, entonces 7, dale, o 2. ¿Es de noche, pero porque todavía no amaneció, o es de noche porque ya anocheció? Las circunstancias dadas, ¿sí? ¿Qué circunstancias dadas está la escena, que vuelvo a decir, es lo verbal o no verbal? Por ejemplo, es muy común decir, describo la escenografía, una cocina. Yo digo, no, ¿cómo una cocina? El teatro, como yo lo estoy viendo, y no es un cuento, que yo me puedo imaginar en mi cabeza una cocina, yo estoy viendo esta cocina. Entonces, una cocina con azulejos rosas y mancha de humedad, una mesita con una frutera. Vos tenés que describir qué está viendo el espectador. Y esa es vocación escénica. Romper el concepto abstracto universal para transformarlo en un objeto y en un cuerpo aquí ahora presente. ¿Me siguen? En el arte el gramo vale más que el kilo. Esa es la paradoja. Me demoro. Y hay que escribir con los ojos, con los oídos y con los sentidos. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Bien. Y ahora venimos a el corazón del teatro. Conflicto. ¿Qué es el conflicto? Abrimos micrófonos. Ah, el conflicto es el corazón de la trama. El conflicto es lo que impide al personaje, a la protagonista, ser feliz. El deseo Me encantó. el deseo de como de algo que no se cumple o que alguien se lo impide o una circunstancia se lo impide. Sí, Es como, sí, como... Yo creo que es el punto de partida donde empieza la verdadera acción en el teatro. Bueno, está muy bien la acción, está muy bien, porque sí, tal cual, la acción. Vuelvo a decir algo, por ahí no lo dije, como estructura yo lo describo uno después de otro, pero la definición de estructura es que están todos los elementos interrelacionados dinámicamente. No hay sujeto sin estructura, no hay estructura sujeto sin conflicto, está todo. ¿No? Es como la ontología teatral es que está todo relacionado, ¿sí? Bien.
Sí, el conflicto es lo más complejo de incorporar, es lo que demora la acción, en el sentido, o sea, lo que hace que una obra de teatro dure 15 minutos y 1 hora y que no empiece y termine, ¿no? Romeo, ¿te querés casar conmigo, Julieta? Sí, dale, ¿qué dice tu mamá? Dale, hacemos una fiesta, listo, no hay obra. Yo creo que todos los personajes, no solamente los protagonistas, están en conflicto. Creo que no hay personajes chicos. Hay actores chicos o hay autores y autoras chicas, pero si hay una obra que está bien escrita en el sentido de estructura dramática, todo es necesario. El conflicto es tal cual lo que hace que los personajes accionen, ¿no? Y el conflicto, y esto es lo maravilloso del teatro, que me parece que nos devuelve imperiosamente, es somos testigos aquí ahora, con este riesgo que asume, ¿no? de la presencia de un cuerpo en el espacio, de hombres, mujeres y diversidades, luchando en un espacio en pos de un objetivo. O sea, el teatro nos habla de sujetos deseantes. Si hay algo que el poder intenta, más allá de los partidos políticos, ¿no? o las instituciones, es bajar el deseo, es la enajenación, la alienación por parte de intereses económicos muchas veces. Y el teatro, sobre todo acá en Argentina, lo que llamamos el teatro independiente, ¿no? Como decía mi papá escritor, el teatro me da la libertad de ejercer mi libertad, si es posible, y vaya tema, lo que es la libertad. Entonces, un sujeto, vamos a decir, quiere algo, eso que quiere, y acá hay una de las claves que a mí me sirve cuando estoy reescribiendo y corrigiendo el material, eso que quiere es necesario, no es contingente. No es que Romeo tiene algo de onda con Julieta o le clava el visto. Se le va la vida. Eso que quiere no puede esperar, no puede ser de otra manera. ¿Me explico? Entonces, yo quiero algo, se me opone algo, otra fuerza, que puede ser, ¿no? El conflicto, mi sistema de creencias, puede ser el otro, puede ser el entorno, que como dijimos antes, como el entorno es poético, una puerta cerrada que no me deja salir, nunca va a ser una puerta cerrada. Porque cada objeto en el escenario es metafórico, entonces, ¿metáfora de qué es esa puerta cerrada? Del feminismo en el año 30, el machismo, el patriarcado, ¿qué es la puerta? ¿No? Nada es lo que es en teatro. He ahí su valor metafórico. Y a la vez es y no es. Entonces, pero lo más importante en el conflicto, que pocas veces se trabaja y a mí me sirve muchísimo, es lo que tengo en común con esa fuerza que se me opone. Si no, no hay conflicto. Vamos a un ejemplo muy femenino. Me toca el timbre mi madre. Yo digo, viene mi madre, no voy a discutir, voy a tener un día en paz. ¿Qué pasa con madre? Me toca el timbre 5 minutos sin sacar el dedo. Entonces es, que yo ya abro la puerta. Pasá, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mamá, estoy bien. Porque no quiero discutir, porque lo que me une es que es mi mamá. Que después si me peleo me quedo culposa porque está grande, quiero tenerle paciencia. O sea, ahora, si me abre la puerta y yo no tengo quiero pelear, no tengo conflicto. ¿Qué haces, mamá? ¿Tocás el timbre? No estoy en conflicto con mi mamá. O sea, conflicto es, ¿qué quiere el personaje aquí ahora? Mandarla de vuelta a su casa. ¿Qué se me opone? Que es mi mamá y me pidió pasar la tarde conmigo. Eso, ¿qué hago? Que viene la acción. ¿Qué quiero? Tener una tarde en paz. Entonces, lo que voy a hacer va a ser en pos de eso. ¿Por qué? ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué me parece que decimos que es el corazón del teatro? ¿Y por qué yo les hablé así en la historia que cuento, pero también con el paralelismo con la sociedad? El conflicto, como diría mi maestro, es la lucha interminable que tenemos entre nuestro animal que somos, porque también somos animal, y la razón. Ahí la tragedia. Ahí toda la tragedia. Somos cuerpo, ¿no?
poquito la psicología sin meternos demasiado, el ello, el superello, el yo, o sea, tenemos pulsiones, pero que hay algo, o sea, un sociópata, o sea, escribir un personaje sobre un sociópata sería tendríamos que encontrarle el conflicto, no digo que no, pero no sería un conflicto ético ni de sistema de creencias, sino con otro que se me opone. Digo, en sí mismo, en el teatro, nada está bien ni mal. Como autoras tenemos que construir el sistema de creencias, demostrarlo, para que los espectadores y espectadoras hagan su propia lectura, ¿no? Para eso, porque, o sea, quiere matar, está bien, pero por ahí para este personaje no es conflicto, ahora te mato. Ahora, más, o sea, ¿no? Entonces siempre tenemos que preguntar al personaje, ¿contra qué está luchando aquí ahora? Una discusión no es conflicto. Una pelea no es conflicto teatral. Conflicto es cuando es al revés, ¿no? Cuando quiero algo y lucho y puede ser también, no sé, soy tímido, tartamudeo, quiero declararte, pero me pongo tan nervioso, o sea, la razón, ¿no? Sí, pero se me opone que empiezo, entonces me quedo callado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y acá, lo que decía Aide recién, acciono en pos de ese objetivo. La acción es toda conducta voluntaria al actor, nosotros le decimos, no sé, se levanta, golpea, conducta voluntaria, transformadora del sujeto aquí y ahora, ¿no? Me transforma a mí y transforma al otro. Esa es la acción. Y el texto es el resultado del conflicto. Y esto que digo es lo que parece re simple y es lo más complejo. Pero volvamos al conflicto, cuando les decía lo individual, ¿no? Es la razón versus el animal. Y así en la sociedad es la libertad individual contra las instituciones. ¿Se ve? La temática de las obras, el teatro que a mí me interesa, el que decíamos antes, ¿no? El que no te da todo masticado. Acá sería el que te da todo masticado, sería el comercial. En la otra punta tenemos a Bertolt Brecht, que decía que el teatro, digamos, no tenía que sacarlo del presente al espectador, sino al contrario, tenerlo muy consciente porque había que hacer la revolución. Entonces él desarrolla su estética y su poética del gesto, el distanciamiento, porque así como les decía que antes en la platea, ¿no? Yo siento a alguien, se decía que Brecht escribía para Carlos Marx sentado en la tercera fila, ¿no? O sea, todo lo que él escribía era Marx encarnado en teatro. Entonces te emocionaba, pero él decía que eso era una ilusión burguesa, porque, ¿no? Entonces cuando te metía en la historia, después venía y te decía, hola, esto es teatro, y te ponía el cartelito y te distanciaba de la escena. Pero bueno, acá el teatro comercial sería un teatro que no molesta, que es para una determinada clase económica, cultural, siempre cultural, digamos, son sujetos de cultura que se sienten, ¿no? Con derecho a ir al teatro, que no es para todos y todas el teatro, pero no molesta demasiado, ¿no? Son pseudo temáticas, más o menos, para que te entretengas sin irte con la conciencia de que tenés que modificar algo en la sociedad. ¿Me explico? El teatro independiente sí, te salí, te querés pegar un corchazo. Yo escribo mucho humor, porque me parece que con el humor vamos mejor. Pero bueno, si decimos que en Occidente al menos el teatro surge con Edipo, el teatro surge como organización social, necesitaban ser endogámicos porque venía la polis, había que expandirse. Entonces, el mito que nos atraviesa occidentalmente hasta hoy es no matarás, ¿no? al sangre, o sea, ¿cómo se llama? Asesinato en clan de sangre, y el incesto sigue siendo las unidades mínimas de tragema, de tragedia. Entonces, ahí era el animal, quiero estar con mi madre y quiero matar a mi padre. Bueno, si haces esto, viene el castigo de los dioses, la peste, ¿no? La ciudad, arrancate los ojos, qué loco los ojos, ¿no? Cuando teatro es aparato para ver.
Y yo creo que sigue de alguna manera funcionando así el teatro, ¿no? Es muy interesante esto. ¿Qué hace, con qué yo cuando escribo algo digo, para mí escribir es traducir en un cuentito de un dispositivo con personajes, con esta estructura dramática, algo, como les decía antes, ¿no? Algo de la vida, que esté en tensión con la sociedad, en tensión con lo que no soporto. Primero, esto, nos vamos a morir, la injusticia, o las pequeñas cosas que disparan mi imaginación y las pongo a jugar en escena. Por ejemplo, la sororidad. Cuchara de madera, justo la que les contaba. Yo decía, es re fácil ser sorora, o por lo menos no es lo mismo, ser sorora con una mujer que no conozco, que ser sorora con la actual pareja de mi ex, o con la ex de mi actual. Ahí, entonces ahí me gusta poner a los personajes en jaque mate. Entonces, genero una situación donde sea necesario que estén, porque después vamos a preguntarle a los personajes, ¿por qué está ahí? ¿Qué están haciendo? Y cuál es el conflicto que tienen, que para eso, que las une. Entonces es, en un cumpleaños de la nena, la ex y la actual con las tortas, que hay 2 tortas, una tiene la decoración de la diversidad, de LGTB+, y la madre ortodoxa con cosas de Disney. Entonces, bueno, se da ahí. Después, si quieren, les voy pasando obras breves mías. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, siempre que estoy escribiendo, cada obra puede aparecer, esto lo que digo, una temática, ¿no? Como decía, no me acuerdo quién, que yo también lo hago, que digo, a esto que me pasó lo voy a atender en mi próxima obra, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un tema con mi perra que llevé a la plaza, yo no sabía que estaba en celo, había un perrito muy chiquitito, y el dueño me dice, no, pero no pasa nada, porque es re chiquito, aparte no llega. No llega, llegó. Pum, me la empomó la perra, como diríamos acá, me la preñó. Yo estaba, bueno, la cosa es que después el dueño dijo, no, yo me hago cargo de la mitad de los cachorros, todos parecíamos personas, ¿no? Y la ley del aborto, o sea, pero en perros, bueno. Cuestión que después me llama y me dice que él no se tiene que hacer cargo porque si mi perra estaba en celo silencioso, que después me enteré, que si no estaba castrada, él no tenía que pagar nada. Ah, bueno, ahora agarré y escribí una obra de teatro, pero ¿qué pasa? Modifiqué el entorno, no me servía en la plaza. Entonces lo puse en una situación donde ese personaje iba a sacar el registro de conducir, a renovar, y mi personaje, la metáfora, llevé de uno a otro, soy la que te hago el test psicológico. No sé si alguna vez hicieron test psicológico. Que tenés que, por ejemplo, te dicen 10 palabras y vos tenés que recordarlas. Entonces, claro, ella lo iba torturando porque le iba a contar, bueno, se va generando toda una situación que si quieren se las paso también. Entonces, siempre es pensar quién es en dónde, quién es en dónde, quién es en dónde. El conflicto generalmente va a aparecer por el tema. Por ejemplo, a mí ahora me llamaron para escribir una obra de teatro 4 mujeres, cuando nos empezamos a hablar, son 4 actrices, y uno de los conflictos que aparecía es el teatro argentino, ¿viste? Hacemos teatro, pero por ejemplo los actores nunca cobramos, cobra el técnico de luz, no sé cómo será en otras ciudades, cobra el técnico, el iluminador, el escenario, todos cobran, no cobran las actrices, no sé qué, bla, 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 y después de la pandemia, acá en Buenos Aires hay una sobreproducción de teatro, entonces en un momento digo yo, bueno, algo que quiero hablar yo es una escena repetida en la observación, ¿no? Nosotros como autoras tenemos que observar. El artista es quien se demora donde otro pasa de largo. Esas cosas que te quedan en el alma doliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el teatro independiente es muy común que la mayoría de las obras de teatro que vamos a ver a mí no me gustan, que al teatro vamos los amigos, que pagamos, o sea, es algo re endogámico, que aparte si no vas te torturan mandándote la información y vos decís, loco, hacé teatro para la gente, porque si no termino subsidiando. Y después, no es solamente la ficción que sucede en el teatro, sino la otra parte de ficción,
¿qué es decir que te encantó la obra? Entonces yo puse, o sea, estoy escribiendo la obra, esa parte, pero ¿por qué? Yo después indago. ¿Qué me captura a mí? ¿Qué me convoca? Así como yo les preguntaba, ¿por qué están acá? Que le vamos a preguntar a los personajes. ¿Por qué están ahí y no se van? Entonces, a mí lo que me maravilla es, como buena estudiante de filosofía, creo que el teatro tiene mucho de eso, el concepto de la verdad. ¿Qué es verdad? Que la obra no me gustó, que la obra es mala, que a mí no me gustó, que yo me aburrí. Pero también otra gran pregunta que para mí, que a mí me interesa hacerme cada vez que escribo, ¿sobre qué hay que hablar? Ayer fui a la legislatura porteña por un proyecto de ley de equidad para el cupo en los espacios oficiales de teatro, porque somos muchos, o sea, somos menos y muy pocas, y casi no hay las autoras que llegamos a espacios de teatros de nivel oficial. Son casi todos hombres. Y en un momento, una de las compañeras de la colectiva de autoras decía también que como autoras tenemos, quienes queremos, ¿no?, la responsabilidad de escribir por las que no tienen voz. ¿No? O sea, yo digo, puedo escribir porque tengo la panza llena, tengo las necesidades básicas, pero ¿qué hago? No digo porque esto todos tengan que hacerlo, pero en mi caso a mí lo que me conmueve y me hace que yo llegue a la otra orilla, así sea teatro comercial, también me contratan para escribir, pero siempre uno puede poner ese granito de arena que nunca sabes qué impacto vas a generar en ese espectador o espectadora que ese día le llegue esta carta de amor arrojada, ¿no?, a la humanidad que espera urgentemente una respuesta, y es urgente porque vamos a morir. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Nos vamos acercando a la hora. Hoy fue un pantallazo de, bueno, nos vamos de viaje de Florencia. dramaturgia. ¿Qué nos llevamos? Estos conceptos. Sí. ¿Todavía no dices la A ni la T? Sí, Oh. la A es acción. Ah, ¿y la T qué era? Texto. Ya, con eso. Lo dije como muy rápido, pero lo que decíamos siempre que es la A y la T es consecuencia del conflicto. Que en realidad, como está todo interrelacionado, hay una frase acá que se dice, nosotros tomamos mate a la mañana, ¿no?, que es como café. Entonces hay un autor que dice, se escribe con el último whisky de la noche, un poco machista. Acá el teatro argentino también es muy del whisky. Y se corrige con el primer mate o café de la mañana. Con esto quiero decir que no es que tenemos que ser racionales para escribir, porque no hay nada peor que estar racionales. Es entre lo dionisíaco, ¿no?, el rey del Baco, el teatro, y lo apolíneo, lo racional. Es entre técnica, subjetividad, técnica. Ahora, primero es el caos. Primero es no saber y es soportar la incertidumbre de no saber. Es no saber con la fe que va a aparecer la forma. Ahora, la forma que aparece, esa forma me supera a mí. Eso es lo maravilloso de la escritura. Que yo no sé qué voy a escribir. Si yo sé todo lo que voy a escribir, ¿para qué voy a escribir? Es un viaje donde yo creo que los artistas somos de los pocos que soportamos la incertidumbre. Que aparte no queda otra que soportarla, porque la cultura te hace creer más o menos en certezas que son relativas. Pero estamos en una cultura donde queremos todo el tiempo certezas, ¿no? El radiotaxi que te llega a la hora que vos pedí, el pedido, el Rappi, acá hay mucho pedido, ¿no? Todo como... Antes, ¿viste? Era, y nos encontramos más o menos cuando baje el sol. Ahora es a las 7:02 del reloj. Viene a querer organizar un poco el tiempo, pero terminamos siendo esclavos, ¿no? Como el cuento de Cortázar que dice, me regalaron a mí a un reloj para mi cumpleaños, porque ahora miro todo el tiempo la hora, ni hablar de los celulares, ni hablar de o hablar, mejor dicho, de la inteligencia artificial. Bueno, cada una me parece que está bueno, si todavía no lo encontró, ir conectando con eso,
eso que se traduce para mí en pasión, que tiene que ver con la temática, ¿no? Sobre qué indagar. Yo cada vez que estoy escribiendo sobre algo, es algo, un libro, algo que tengo que aprender, pero aparte, de verdad, tomo clases sobre la temática. Porque yo también me tengo que poner, yo tengo que crecer, digamos. Entonces, si yo digo, bueno, estoy hablando de la verdad, entre comillas, me tengo que hacer un esfuerzo y veo teorías de la verdad, desde Aristóteles a la actualidad, la correspondencia, la adecuación, qué es verdad, ¿no? Entonces, les propongo un ejercicio que es un juego para la semana que viene, para que entremos sin pensar, para que después, en la tarea de corrección, apliquemos, ¿no? La cabeza, a ver, sin pensar siempre pensamos un poco, pero es un juego que las va a poner enseguida a escribir sin pensar en qué escribir, ¿sí? Y consiste en lo siguiente. Van a elegir 2 electrodomésticos. O sea, no más de 2 personajes. Puede ser un electrodoméstico de cualquier lugar de la casa. La idea de estos electrodomésticos es que ustedes obtengan la mayor cantidad de características. Si la heladera es fría, es blanca, adentro tiene cosas, limón podrido, o sea, de todo lo que se puedan agarrar para después trasladarlo, metaforizar a 2 personajes humanos. Y acá quiero que activemos los micrófonos. No es que va a ser una heladera y la heladera 2 puntos habla. La heladera me olvido del objeto heladera y ese personaje lo va a hacer una actriz o un actor. ¿Me explico? ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, yo, por ejemplo, en mi cadena asociativa elegí electrodoméstico, una heladera. Es blanca. ¿Con qué imagen visual asocio a alguien blanco? Una novia, con el vestido de novia blanco y el velo blanco, los zapatos blancos y el ramo de flores. Listo, ya me olvidé de la heladera. ¿Con qué asocio fría? No se quiere casar. No siente nada por el novio. Le pongo un nombre, Viviana. Andá a saber por qué le puse Viviana, ¿sí? Okay. Pero no es la heladera o que Viviana está en la cocina. Solamente lo hago para humanizar, personificar a un personaje que lo va a hacer un actor. Ahora, si yo dicho esto, la semana que viene dice heladera 2 puntos, bueno, no importa, porque me ha pasado mucho esto. Es el pasaje de poder ficcionar. Después lo haremos otra vez, ¿sí? Entonces, si yo le aplico el SECAT, que es esto que les dije, ya tengo quién, Viviana. Ah, elijo otro, la aspiradora. La aspiradora aspira. ¿Con qué asocio yo aspira? Que toma droga. No voy contra mi cadena asociativa, eso es violencia simbólica sobre nosotras mismas. Órale. No existe asociar mal. ¿Cómo? Órale, o sea, no sabía que existía eso. Okay. ¿Que existía qué? La violencia simbólica contra uno mismo, contra una misma. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No sabía. Claro, no simbólica sería me pego, pero... ¿Y cómo no? Sí, claro. Si me trato mal, si no voy al mes, es una violencia no concreta, pero es una violencia hacia mí. Entonces, la poética, si no respeto mi cadena... ¿Cómo? Y si siempre se dice uno, no, eso no sirve, no, eso tampoco, Exacto, no. totalmente. Sí. Entonces, la aspiradora es Jorge, para mí, andás a ver por qué asocié este diálogo eterno con la propia infancia del que habla Liliana Bodó. Entonces yo ya tengo a Jorge, aspira y está tomando droga. Antes de ir a casarse, los tengo que poner en un lugar. El SECAT me va a ordenar. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿En qué circunstancia? A ver,
no van a aplicar todo para la que viene. ¿Sí? No estoy esperando que hagan una obra con principio, medio y fin. No. Es una excusa para ir hablando en términos práctico-teórico de la estructura, que va a llevar mucho tiempo, y para aprender a cómo escribimos teatro. ¿Sí? Entonces, anoten que esto viene en las indicaciones. Primero, elijo los 2 electrodomésticos. Jugando. ¿Sí? Diviértanse. No se ganan ningún premio de dinero, ni ningún nada. Es para jugar, divertirnos. No existe el error en el arte. Todo lo que necesiten transitar lo vamos a compartir. O sea, ni siquiera es la obra de teatro de ustedes. Es un ejercicio para hablar de estructura, ¿sí? Y de organización de la ficción. Van a elegir, lo van a trasladar, lo van a humanizar. Eso por un lado. Y por otro, van a empezar a escribir. Le van a poner un título a esto que va a pasar. Van a describir el entorno en el sentido de dónde están, qué se ve. ¿Sí? Y van a hacer un pequeño diálogo. Si hay conflicto, mejor. ¿Sí? Hasta donde lleguen. Puede ser. Si alguien no lo hace, no se preocupe. ¿Cuántas páginas como máximo? Yo diría 3 páginas. Porque vamos, así podemos, ¿un montón les pareció? Bueno, si escriben, ustedes escriban. Si escriben más, leemos de acuerdo a quién está para, porque a mí lo que me interesa es no la cantidad, sino que empecemos a emplear, ¿no? Que estemos trabajando. Entonces, ustedes escriban, si escriben más, por ahí leemos un poco menos, si por ahí una no escribió y tenemos ese texto, leemos todo eso, y la idea es que con mucha generosidad, de que quien lo escribió, que siempre es abrir un poquito el alma o bastante, las demás, si yo vaya guiando con la técnica, con mucho respeto y amorosidad, compartamos para aprender desde ese ejercicio. Es un ejercicio. Yo siempre digo, mi mejor obra va a ser la próxima, no esta. Bien, ¿estamos hasta acá? Nos vemos el sábado próximo. Yo por ahí le paso a Bardo, subo algún material. Si quieren leer obras breves, puedo pasarles también. A mí sí me gustaría leer alguna obra breve para irme familiarizando con la estructura, porque yo leo, pero son guiones de cine que No, siempre sí, te me entiendo perfecto. por Tengo Facebook. un artículo que hice ayer para una alumna de 14 obras breves mías que representé acá. Si quieren les paso ese. Son 14 en un solo PDF. A ver, son las obras que escribo para micro. Tienen todas estructura dramática, está la de mi perra Ciruela. Pero bueno, igual todas tienen estructura. Después tengo las más elaboradas, que son las obras largas. Pero bueno, para ejercitar esas vienen súper bien. Ah, súper bien. Dale, buenísimo. ¿Todo bien entonces? Aide, Claribel, Noelia, un placer. Creo que no hay casualidad. Gracias a Bardo por reunirnos y bueno, que sea muy placentero el proceso de escritura. Nos vemos el sábado próximo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Chao, Chao. chao.